Esta tarde, mis amados hermanos, los invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, y los invito a leer del versículo 1 al 12. Marcos, capítulo 12, versículos 1 al 12. La palabra del Señor dice así. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 1 al 12. Entonces, comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a entrar a otro, ya a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, le envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Que se nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Oremos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite leer su palabra, Señor, aprender de ella, conocer su voluntad, Señor. Le pido, Señor amado, para que dirija las palabras, Señor, que sea su voz la que se escuche y no hay unas ideas de un hombre, Señor. Que sea su palabra, Señor, la que hable en nuestras vidas, Señor. Que sea su voz la que escuchemos, Señor. Por eso, Señor, con mucha humildad, le pido para que usted guíe las palabras, Señor, los pensamientos, limpie mi corazón, mis labios de hombre pecador, Señor, porque su palabra justa, santa y buena, que es entregada a su pueblo. Le pido, Señor amado, que usted nos santifique, Señor, a través de ella. Nos guíe, Señor. Y también, Señor, permita, Señor, que esta tarde, Señor, escuchemos de su voz, Señor. Gracias, Señor amado, por esta oportunidad que usted nos da, por este tiempo que usted nos ha dado, Señor, para poder escuchar, leer y guardar esta palabra en nuestros corazones. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Eh, Hemos estado leyendo durante un tiempo ya el Evangelio de Marcos. Veíamos estas últimas semanas, cómo Marcos, en ese dinamismo que él nos presenta, al inicio del capítulo 11, nos va mostrando que el Señor ingresa a la ciudad de Jerusalén. Recordamos ese día que entró sentado en un pollino, que las personas ponían sus mantos por el camino y cortaban ramas de árboles para que el Señor pasase. Y gritaban y ovacionaban al Señor, diciéndole, Hosana, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana, las alturas. Era un momento de agradecimiento a Dios recibiendo a Jesús. Y vemos como el capítulo 11 no concluye ahí solamente. Nosotros, nuestra conciencia social, pensamos la Semana Santa, derechamente, y consideramos la llegada del Señor, la entrada triunfal a Jerusalén, y después como que saltamos y vemos la crucifixión de nuestro Señor, pero entre medio también ocurrieron cosas, y muchas veces las olvidamos o no las consideramos, las pasamos por alto. No estoy diciendo con esto que hay una maldad en ello, simplemente es lo que ocurre en nosotros. Marcos se encarga de relatarnos qué es lo que pasó en esos días. El segundo día dice que entró al templo, entró a Jerusalén y expulsó a los mercaderes del templo. Botó las mesas, los cambistas, las sillas de los vendedores de palomas,
y vemos como el Señor reta a estos hombres, se les muestra toda su indignidad sobre lo que estaban haciendo. Casa de oración de las naciones la han transformado en cueva de ladrones, y vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Pero el Señor nos va mostrando su misericordia, les enseña a sus discípulos a tener fe. Al día siguiente, el Señor habla con los fariseos y sacerdotes. Y esto le preguntan, le dice, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Se recuerdan? ¿Con qué autoridad tú botas las mesas? ¿Con qué autoridad tú destruyes lo que hay en el templo? ¿Con qué autoridad tú echas las personas del templo? ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha dado autoridad? Son dos preguntas en una en el capítulo 11, 28. Pero ahora el Señor también les dice y los confronta a ellos, diciéndole, y el bautismo, sobre Juan, el bautismo de Juan, Juan el Bautista, era a quién le dio esta autoridad, ¿era del cielo o de la tierra? ¿O de los hombres? Respóndanme. Y estos hombres no tuvieron respuesta. Porque si respondían que era de los cielos, ellos dirían, ¿por qué no les creíste? Juan el Bautista es un profeta. Y vimos como también el Señor nos dice que también ellos discutían y decían, si Juan es si decimos que es un hombre, si es obra de los hombres, temían al pueblo porque el pueblo lo consideraba un profeta. Entonces pensaron en la mejor respuesta para el Señor. No sabemos. Y el Señor les dice, yo tampoco les voy a decir de quién viene mi autoridad, porque lo hago. Pero nosotros sabemos que el Señor expulsó a esos mercaderes idólatras, a esos hombres que habían transformado el templo del Señor en una cueva de ladrones, en una verdadera feria. No estoy diciendo que las personas que trabajan en la feria son ladrones, pero pensemos en el comercio. En una feria uno encuentra ropa, veíamos, verduras, de todo tipo de cosas. Pero en la casa del Señor eso no estaba permitido. Y ellos habían hecho eso. Habían hecho en el fondo un negocio de la fe. Y ahora, en el pasaje que hemos leído, el Señor comienza a hablar a sus discípulos, comienza a hablar también el relato a estos escribas, ancianos y sacerdotes, y les comienza a relatar una parábola. El Evangelio, y sobre ese punto, las parábolas son enseñanzas que el Señor entregaba a los suyos. Son historias, relatos, por los cuales el Señor va entregando su enseñanza, su doctrina a estos hombres. Pero también junto con estos sacerdotes, estos ancianos, también escribas, también se encontraban muchas personas que se admiraban de la fe del Señor, de la enseñanza del Señor, de la doctrina, y también, por cierto, sus discípulos. Pero el sentido de la enseñanza es distinto para cada uno de ellos. La palabra, recordemos en Marcos, el capítulo 4, nos va relatando y nos va diciendo, 4:33, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, Mateo también nos enseña el sentido o el propósito que tienen las parábolas. Las personas van a escuchar, pero el sentido final, el entendimiento de ellas, el Señor se lo revelaba a los suyos. ¿Qué es lo que significa esto? En primer lugar, podemos ver que en el versículo 12, dice que estos hombres, refiriéndose a los escribas, a los sacerdotes y a los ancianos, ellos escucharon la parábola y entendían que esta parábola la decía en contra de ellos. Está claro ahí, yo no estoy tergiversando nada. Procuraban aprenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Surge una pregunta, ¿acaso el Señor estaba enseñando para atacar a estos hombres? ¿Acaso el Señor dijo esta parábola que acabamos de leer? E incluso muchos de los estudios o de los estudios bíblicos no la consideran una parábola, porque precisamente ese versículo 12 da a entender que a estos hombres les habló
para confrontarlos, para decirle quiénes eran. Pero nosotros tenemos que mantener la enseñanza original, el sentido de la parábola. ¿Qué es lo que significaba para nosotros? ¿Qué es lo que significa la parábola para nosotros, sus hijos? Vamos a leer y vamos a reflexionar en torno a ello. El capítulo 12, versículo 1, comienza relatando de un hombre. Un hombre, no dice quién era, no lo identifica plenamente. 12:1, sí. Dice un hombre. Es una, en forma indeterminada, un hombre. Relata que plantó una viña. Era dueño de una viña y plantó las parritas. La cercó de vallado, le puso un cerco, una protección. ¿Para qué? De los animales y protección también de los ladrones. La cubrió, la protegió. Cavó un lagar. Un lagar es un lugar o un recipiente donde en el caso de la uva se junta la uva, se pisotea la vendimia, para que entendamos en buena forma, la pisotean y sale el jugo, el extracto de la uva y eso después lo procesan para que sea vino. En el caso de las aceitunas es lo mismo, también hay un lagar. Hay un lagar para las aceitunas. Las aceitunas uno las mete, les mete presión y sale el aceite. De ahí nace el aceite de oliva. Así que si alguien tiene un olivo por ahí, ya sabe cómo hacer aceite de oliva. O bien, también para las manzanas. Las manzanas también se meten en una prensa y botan el jugo, el extracto, dejando la pulpa a un lado y el jugo al otro. Y esta la hacen, toman ahí jugo de uva o chicha de uva, o sea, de manzana y otras cosas más. Pero él cavó un lagar, hizo un lugar para procesar y trabajar la uva. Eso está significando. Hay un trabajo ahí. Y edificó una torre. Levantó un lugar para que en ese lugar pudiese tener una visión del predio, como una atalaya, como un puesto de vigía, puesto alto. Pero dice que la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Arrendar es un contrato por el cual uno entrega una propiedad para que otro la goce. Sin ser uno dueño, goza la propiedad. Y para eso uno paga una renta. Renta de arrendamiento es eso. No los hizo dueños, sino que se las pasó para que ellos la disfrutasen, gozasen de ello y la usaran. Con el compromiso, obviamente, de reconocer que la persona es el dueño, que este hombre era el dueño del predio. Y él se fue lejos. Es importante retener el concepto que el Señor está usando. Es una figura en la cual el dominio no está pasado a las personas, a los labradores, a estos labradores que tampoco los identifica, pero sí dice que son trabajadores. Un labrador es el que trabaja la tierra, el que la labra. Y se fue lejos, dice. Y a su tiempo, no dice cuándo, envió un siervo a los labradores para que recibiese estos del fruto de la viña. Es decir, le pagaran el arriendo. Uno puede pagar en dinero o en especie. Si yo arriendo una viña, puedo llegar a un acuerdo con el dueño, decirle una parte va a ser tuya, o de vino o de uva. Mas ellos, los labradores, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. O sea, no quisieron pagar y le pegaron más encima. Eran malos arrendatarios. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza. Y también le enviaron afrentado, avergonzado. Cuando uno hace una afrenta, es un insulto. Al primero le pegaron y lo enviaron con las manos vacías. Al otro, que volvió a otro siervo, lo enviaron y le apedrearon la cabeza y le enviaron afrentado. O sea, aquí hay dos siervos castigados por estos malos arrendatarios. Volvió a enviar a otro, a un tercer siervo, y a este le mataron. Y a otros muchos, dice, otros muchos fueron enviados, dando a entender
que no solamente fue uno, ni dos, ni tres, sino que fueron muchos los enviados, golpeando a unos y matando a otros. Es decir, era una verdadera guerra con estos arrendatarios. Ya no solamente no pagaban la renta, sino que se sentían dueños de la propiedad, y aquellos que eran enviados por el dueño de la propiedad a buscar la renta, el fruto de la tierra, el fruto de la viña, fueron golpeados, insultados y muertos. Y muchos de ellos fueron. El versículo 6 hace un pequeño giro. Si uno empieza a pensar y a razonar la palabra, nos está mostrando en este relato una sucesión de hechos que va aumentando. Es una sucesión de hechos que van creciendo, van aumentando la intensidad de las cosas. Primero va uno, le golpean, luego va otro, le golpean y lo golpean en la cabeza y lo dan afrentado. Después manda otro, lo matan, y después muchos más, y también son muertos. Pero el Señor, mirando a estos hombres, razona de una manera distinta que nosotros haríamos. Dice, por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, un hijo amado. Hoy día estamos celebrando el Día de las Mamitas. Una hermana da testimonio, se sentía amada por sus hijos. Imagínense ustedes, el padre también, amado por sus hijos. Y él es recíproco, ama a sus hijos. Lo envió también a ellos diciendo, y razonó de la siguiente manera: tendrán respeto a mi hijo. Más, el versículo 7, más aquellos labradores, más significa pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Gracias, mamá. Me vio medio sediento. Gracias, hijita. Este es el heredero. Venid, matémosle. ¿Y qué va a pasar? La heredad será nuestra. Ellos aún reconocían que la heredad, la viña, pertenecía a un varón. Pero ¿quién es el heredero? El que va a reemplazar al padre cuando éste muera. El que va a reemplazar a la mamita cuando ésta muera. Uno recibe los bienes. Entonces ellos razonan de una manera equivocada. Porque no están diciendo matemos al dueño, sino que matemos al heredero, para que nosotros pasemos a ocupar el lugar del heredero. ¿Se dan cuenta que hay una equivocación de entendimiento de estos hombres? Pero la maldad era tanta que ellos dicen matemos al heredero, porque de esta manera la heredad será nuestra, porque este hombre que está lejos nunca más va a venir a buscarla. Y nos quedaremos con esta propiedad, con esta viña. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Entonces, viene la pregunta del Señor: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Les pregunta a estos hombres, a esas mujeres que estaban ese día reunidos, a esos escribas, a esos fariseos, a esos sacerdotes, a esos ancianos. Recordemos que los sacerdotes eran los encargados de la adoración en el templo. Los ancianos eran los que ejercían la justicia en la ciudad de Jerusalén, en el pueblo de Israel. Y los escribas eran los estudiosos de la palabra. O sea, el Señor está hablando claramente. Les pregunta a estos hombres para que emitan su juicio. ¿Qué pues harán el Señor de la viña? Vendrá, dice, y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. El Señor va a destruir a aquellos que han matado a su hijo. Pero ahí viene otra pregunta más. Y el Señor no solamente conceptualiza el tema desde un punto de vista jurídico, de lo que significa el matar a una persona, del querer robar la propiedad y no pagar los frutos de la tierra, de la viña. Dice el Señor, avanza un poco más, y en el versículo 10 les dice, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La cabeza del ángulo no es la piedra de base. No sé si ustedes han visto las construcciones, la cabeza del ángulo es una construcción que está arriba. Bueno, ahí Jonathan no podrán explicar mejor. Es un concepto de arquitectura, es un concepto de ingeniería. La cabeza del ángulo es una piedra que está en la parte alta y que si tú sacas esa piedra se desmorona toda la construcción. Es la que le da el soporte arriba, no abajo, sino arriba. ¿Y a quién se refería el Señor Jesús en esta expresión? El Señor está pensando en lo que significa en el libro de Isaías, el capítulo 26, y dice lo siguiente. Perdón. Les dice lo siguiente. Isaías 26 dirá lo siguiente el Señor. Les preguntará a estos hombres y a estos hombres, recordando las palabras del profeta, espérense un poquito, por favor, se me perdió un poquito la pasaje. Les dice el Señor y les recuerda que en la cabeza del ángulo será el enviado por parte de Dios ante su pueblo. Al tiro solo digo, por favor, esperemos un segundito. Sí, en Isaías 28:16, perdón, la memoria me está faltando. Dice, por tanto Jehová, el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Es decir, y ajustaré, dice, el juicio a cordel y a nivel de justicia. Cordel para nivelar la construcción. Por eso está hablando. Y ahora el Señor Jesús le recuerda las palabras del profeta Isaías, que este pueblo se había burlado del Señor. Un pueblo burlador, un pueblo que no se quería gobernar, un pueblo que se burlaba de la palabra del Señor, que había roto el pacto del Señor. Y el Señor Jesús, conocedor de esta palabra, y estos hombres también, estos judíos que estaban presentes ese día, conocedores de la palabra, el Señor le está representando a ellos y le está diciendo, ustedes son estos mismos burladores que el profeta Isaías se refirió. Por eso estos hombres, en el capítulo 12, versículo 12, reaccionan ellos, porque entendían lo que significaba la palabra. El Señor Jesús está hablando con la escritura a estos hombres malvados y perversos, son ellos mismos. Son aquellos mismos hombres que habían idolatrado, que habían transformado el templo en una casa de ladrones, en una cueva de ladrones. Este mismo pueblo idólatra, que se burlaba del Señor. Y estos hombres comprendían que aquellas palabras estaban refiriéndose a ellos, pero no reaccionaban porque tenían miedo a la multitud y por eso se fueron. Porque recordemos, en el capítulo 11, versículo 18, dice que todo el pueblo estaba admirado de la doctrina del Señor, de la enseñanza del Señor. Entonces, amados hermanos, en esta parábola, en una primera lectura, vemos que el Señor Jesús está enseñando lo que los profetas ya habían dicho. El Señor Jesús está hablándole a estos hombres que ellos son esos labradores malvados. Pero recordemos lo que nos dice la palabra, el sentido de las parábolas. El sentido de las parábolas es acusar a otros. No, es enseñar a otros, enseñar a su pueblo. ¿Y qué es lo que nos está enseñando el Señor? Entonces hay que preguntarse, ¿qué es lo que el Señor nos está mostrando en su enseñanza? El Señor Jesús no está tomando esta parábola para enfrentar a esos hombres y burlarse de ellos, o justificarse en la muchedumbre, sino que ahora el Señor toma esta enseñanza para mostrar y hablar de Él. El Señor Jesús está hablando de Él y está enseñando a sus discípulos de su partida. Él es la cabeza del ángulo, la piedra que desecharon los edificadores.
aquella palabra que en Isaías 28, 16, dice que es la piedra que he puesto en Sión por fundamento, es decir, en el pueblo de Israel por fundamento. Una piedra probada, es decir, que no necesita ser analizada. Mi hermano es analista, él analiza piedras, ¿o no? Suelos, trabaja en eso. Y si ve que el suelo está débil, tiene que decir, sabe, aquí no se puede construir porque el suelo es arcilloso. Y alguien le va a decir, no, si no importa, pasemos nomás. El consejo de él es que no se haga porque el suelo es arcilloso. No se puede construir. O no se puede construir aquí porque la piedra es arena. El hermano está trabajando y también me parece que también están trabajando en obras difíciles. Por aquí va a pasar el hoyo del metro, dice. Pero, exactamente. Pero si arriba hubiera pura arena nomás. ¿Usted le diría, hermano, construyamos el metro? ¿Usted pasaría por ese metro algún día? ¿Iría con su esposa y sus hijos? ¿Y Stalin? ¿Se da cuenta? El Señor está hablando de sí mismo. Le está diciendo que Él es esa piedra probada, granito, sólido. Es una piedra que no va a moverse, es la roca. Es esa piedra del ángulo, la piedra principal. Si nosotros vemos, nosotros no tenemos muchos ángulos acá, pero si nosotros vemos los arcos romanos, por ejemplo, la piedra del ángulo en la cabeza, la parte superior, ahí está la piedra del ángulo. Y es la piedra más importante dentro de lo que significa esa construcción. Delante les decía, si tú sacas esa piedra, la piedra del ángulo, todo se va a desmoronar. Y todo lo que has construido con mucho esfuerzo, con muchos de recursos, si tú sacas la piedra probada, se va a desmoronar y no va a servir de nada. Es una piedra preciosa, única. Es la profecía está hablando de Cristo. Y ahora les dice, de cimiento estable, de buen material. No es arenisca, no es una piedra porosa, que va a llover y se va a descascarar. Si estoy estudiando, hermano. Ya veo. El que creyere no se apresure. No se apresure, gracias, hermanito. No se apresure, hermano. No, le dice al pueblo, cuidado con la piedra con que ustedes están juzgando o por la piedra que ustedes están trabajando. Y ahora, en Cristo, en el Evangelio de Marcos, se hace efectiva y se hace realidad la palabra del profeta. Cristo está hablando de sí mismo. El Señor Jesús, en el capítulo 12, frente a estos hombres, a estos escribas, fariseos, antes estos ancianos, les está diciendo que antes el Señor mandó a los profetas, muchos profetas. En la Biblia hay mencionado más de 700 profetas. Nosotros conocemos los 12 profetas menores, los 4 profetas mayores, pero hay muchos más que van siendo mencionados en la palabra. Y todos ellos, ¿qué es lo que es un profeta? Es alguien que lleva la palabra, es un mensajero. Abraham fue mensajero, Moisés fue mensajero, Aarón fue mensajero, los profetas Elías, Jeremías, no fueron oídos, no fueron escuchados, algunos fueron muertos, apedreados, encarcelados, y el pueblo se rebelaba. A Juan el Bautista, que es profeta, por eso las preguntas del Señor, cuando les dice, respóndame, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Era un enviado del Señor. En Juan 1.6, en el Evangelio de Juan 1.6 nos dice que era un enviado del Señor, pero no era la luz, él anunciaba la luz. De esta manera el Señor ahora ya a nosotros nos está mostrando lo que está ocurriendo. Para estos hombres, para estos sacerdotes, para estos ancianos, para estos escribas, que conocían de la palabra, conocían de la enseñanza del Antiguo Testamento, era una burla para ellos. Pero el Señor, al hablar de sí mismo, está anunciándoles a sus discípulos
lo que va a ocurrir y lo que ha sucedido. Ahora es la piedra del ángulo. La piedra preciosa, la piedra escogida que no va a ser destruida por la muerte. Cristo, el Señor Jesús, está hablando a estos hombres y está hablando a sus discípulos y nos está hablando a nosotros de quién es Él. Es la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Acaso no es maravilloso ver una construcción hermosa? Yo he visto las fotos que el hermano las sube, le gusta, me mandó algunas, de una máquina monstruosa, no me acuerdo el nombre, una gigantesca. La tuneladora, eso. Es precioso ver esas máquinas. Sorprendente, maravilloso. Pero ¿acaso no es mucho más maravilloso saber que hay vida eterna? Hermano amado, hermana amada, el Señor ahora está hablando a nosotros. Es cosa maravillosa en nuestros ojos. Los ojos de los discípulos estaban siendo abiertos. Estos hombres, y en este dinamismo de que Marcos nos va presentando, el Señor ya está anticipando de su muerte, está anticipando su sacrificio, está anticipando su muerte y su entrega y horrenda en la cruz por mis pecados, por tus pecados, hermanos y hermanas. Y perdón que si nos sentimos de repente ofendidos, pero la palabra dice que sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Tú y yo estamos muertos en delitos y pecados sin Cristo. Y es maravilloso pensar y saber cómo el Señor ahora está hablando de sí mismo para abrirnos los ojos, para quitar esa tiniebla, esa oscuridad que no, estaba sobre nosotros. Como el apóstol Pablo cuando cayeron esas escamas de sus ojos y pudo ver, poder ver a Cristo, poder abrir nuestro corazón, saber de que Cristo, estos hombres le mataron, le echaron fuera de la viña, pero el Señor le resucitó, le dio vida. Cristo resucitó, Cristo vive, Cristo vive. ¿Es eso lo que nos está enseñando esta enseñanza? Es una enseñanza hacia esos hombres perversos, esos sacerdotes idólatras, a esos escribas ignorantes de la palabra, a esos hombres, esos ancianos que debiendo hacer justicia no la hicieron. Pero a nosotros, el Señor nos está anticipando quién es Él, el mejor de los profetas, el mayor de los profetas. Pablo en Efesios 2:20 nos recordará que es la cabeza del ángulo, que de la edificación de la iglesia es la cabeza del ángulo. El apóstol Pedro también nos recordará que es la cabeza, el fundamento de la iglesia. La iglesia sin Cristo no es iglesia. Una iglesia idólatra no es iglesia. Una iglesia mirando a Cristo honra al Señor y reconoce las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. Hermano amado, recordemos lo que había dicho días antes el Señor. Cualquiera que dijera ese monte, échate al mar, con fe y no dudar en su corazón, le será hecho. ¿No es maravilloso, hermanos amados, que se ha arrancado el pecado de nuestros corazones? ¿No es maravilloso pedir al Señor, Señor, perdona mis pecados? ¿No es maravilloso poder decir en oración al Señor, Señor, aquí estoy, arranca ese pecado que está incrustado en mi corazón? Hermano, llamada hermana, hablar de Cristo es hablar de las maravillas del Señor. Hablar de Cristo es hablar de la vida y de la vida eterna. Hablar de Cristo es hablar de esperanza. Con esto, mis amados hermanos, el Señor está anticipando el tiempo de dolor que vendrá. Pero al mismo tiempo, en estas líneas que hemos leído, el Señor nos va hablando de plan de redención. El plan en el cual Dios fue obrando
en beneficio de la humanidad, en beneficio de sus hijos. Vinieron ante los profetas y no fueron escuchados. Vinieron hombres trayendo el mensaje de salvación y no fueron escuchados. Mas ahora Cristo tampoco quiso ser escuchado, pero Cristo resucitó. Y nuestros ojos ven las maravillas de lo que significa tener una vida nueva, una vida transformada, una vida que tenga sentido, una vida llena de esperanza. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos, que el Señor nos cuide y que el Señor nos proteja en este tiempo en el cual el Señor abre nuestros ojos frente a lo que significa la maravilla de la vida eterna. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, damos porque usted está obrando en nuestras vidas, Señor. Usted obra en medio nuestro, Señor, y en nuestros corazones. Le pido, Señor amado, para que usted cuide de cada uno de nosotros, Señor, de fortaleza al que está cansado, Señor, consuelo al que está afligido, Señor, y aquel que aún no le conoce, Señor, aquel que aún no conoce, Señor, de sus maravillas, Señor, de la maravilla de la vida eterna, del entendimiento que significa vivir en los brazos suyos, Señor amado. Pedimos para que usted obre en su vida y en su corazón. Le invito a mi amado hermano, mi amada hermana, a orar al Señor. Sé que soy un pecador y que necesito perdón. Sé que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Por eso, esta tarde me arrepiento de mis pecados y pido perdón. Señor amado, te pido que entres en mi corazón y en mi vida. Señor Santo, Señor bueno, en este momento confío en ti, Señor, como mi Salvador personal. Y prometo, Señor, seguirte como mi Señor. Gracias, Señor, por la salvación que tú me das, por la vida eterna que tú me has dado, Señor, por derramar tu gracia sobre mí, sin tener ningún mérito, Señor, más que escuchar tu palabra y declarar en mi corazón que Cristo es mi Salvador. Gracias, Señor bueno. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso nos bendiga.